1913 después de Cristo. Paramaribo, Surinam. Mientras el doctor Ibrahim Obeidallah puede que fuera el primero en expandir el conocimiento humano sobre los no muertos, no fue, afortunadamente, el último. El doctor Jan van der Haven, muy conocido en Europa por su estudio de la lepra, llegó a la colonia de América del Sur para estudiar un extraño brote de esta familiar enfermedad. Los cuerpos infectados muestran síntomas similares a los que se dan por todo el planeta: úlceras purulentas, piel moteada, la carne, al parecer, en proceso de descomposición, etc. Sin embargo, todas las similitudes con las afecciones convencionales terminan aquí. Estas pobres almas parecen haber perdido por completo la cabeza. No dan muestra de ningún pensamiento racional, ni reconocen nada que les sea familiar. Tampoco duermen ni beben agua. Rechazan todo tipo de comida excepto aquella que esté viva. Ayer, un enfermero en el hospital, por puro juego y desobedeciendo mis órdenes, arrojó una rata herida a la celda de los pacientes. Inmediatamente, uno de ellos agarró al bicho y se lo tragó entero. El infectado se volvió casi de inmediato rabioso y hostil. Mordía todo lo que se le acercaba, enseñando los dientes como si fuera un animal. Una visitante, una mujer influyente, que desafió todas las normas del hospital, fue posteriormente mordida por su esposo infectado. A pesar de que se utilizaron todos los métodos de tratamiento conocidos, ella entró en colapso rápidamente a causa de la herida y murió horas más tarde ese mismo día. Llevaron el cuerpo a la plantación de la familia. A pesar de mis súplicas, no me permitieron realizarle la autopsia por la falta de decoro que suponía. Anoche denunciaron el robo del cadáver. Los experimentos con alcohol, formalina y una tela a 90 grados centígrados han eliminado la posibilidad de que se trate de una bacteria. Además, debo deducir que el agente es un fluido vivo contagioso, apodado solanum. Fluido vivo contagioso era un término común antes de adoptar la palabra latina virus. Estos extractos provienen de un estudio de 200 páginas realizado durante un año por el Dr. Van der Haven sobre este nuevo descubrimiento. En dicho estudio está documentada la tolerancia del zombi al dolor, su aparente falta de respiración, el lento proceso de descomposición, la falta de rapidez, la agilidad limitada y la ausencia de cicatrización. Debido al comportamiento violento de estos sujetos y al miedo aparente de los enfermeros del hospital, Van der Haven nunca fue capaz de acercarse lo suficiente para hacer una autopsia completa. Por este motivo, fue incapaz de descubrir que los muertos vivientes eran solo eso. En 1914 regresó a Holanda y publicó su trabajo. De forma irónica, ni recibió alabanzas ni quedó en ridículo con la comunidad científica. Su historia, como muchas otras de la época, quedó eclipsada por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Existen copias olvidadas de este trabajo en Ámsterdam. Van der Haven volvió a practicar la medicina convencional en las Indias Orientales holandesas, Indonesia, donde posteriormente murió de malaria. El mayor adelanto de Van der Haven fue el descubrimiento de un virus como culpable de la creación de los zombies y fue la primera persona en atribuirle el nombre de solanum. No se sabe por qué eligió este término, aunque su trabajo no fue aplaudido por sus contemporáneos europeos. Ahora se lee en todo el mundo. Desafortunadamente, un país dio a los hallazgos del buen doctor un uso devastador. Véase 1942-45 después de Cristo, Harbin. (1923 después de Cristo), Colombo, Ceilán. Este relato procede de The Oriental, un periódico para los británicos que vivían alejados de su patria en la colonia del Océano Índico. Christopher Wells, copiloto de las líneas aéreas British Imperial,
fue rescatado de una balsa hinchable después de pasar 14 días en el mar. Antes de morir, debido a tal exposición, Wells explicó que habían transportado un cadáver descubierto por una expedición británica en el monte Everest. El cadáver era de un europeo, sus ropas pertenecían al siglo pasado y no tenía documentos identificativos. Como se encontraba congelado, el líder de la expedición decidió llevarlo en el avión a Colombo para estudiarlo en profundidad. Por el camino, el cadáver se derritió, resucitó y atacó a la tripulación de la aeronave. Los 3 hombres lograron vencer al asaltante aplastándole el cráneo con un extintor de incendios. Como no sabían a qué se enfrentaban, simplemente se centraron en incapacitar al zombi. Ahora que estaban a salvo de este peligro inmediato, tenían que vérsela con una aeronave estropeada. El piloto mandó por radio un mensaje de socorro, pero no tuvo tiempo de evitar las coordenadas de posición. Los 3 hombres se lanzaron en paracaídas al océano, pero el comandante de la tripulación no se había dado cuenta de que el mordisco que había sufrido tenía graves consecuencias. Al día siguiente falleció, resucitó pocas horas después e inmediatamente atacó a los otros 2 hombres. Mientras el piloto luchaba contra el asaltante no muerto, Wells, en un ataque de pánico, echó a patadas por la borda a los 2. Después de contar algunos, dirían que confesar su historia a las autoridades, Wells se quedó inconsciente y murió al día siguiente. Su historia fue tomada como el delirio de un maníaco con insolación. Investigaciones posteriores no encontraron pruebas ni del avión, ni de la tripulación, ni del supuesto zombi. 1942 después de Cristo. Pacífico Central. Durante el avance inicial de Japón, enviaron un pelotón de los marines imperiales para establecer una guarnición en Atuk, una isla de las Islas Carolinas. Varios días después de su llegada, el pelotón se vio atacado por un enjambre de zombis que procedían de la jungla. Al principio hubo muchas bajas. Al no tener ninguna información sobre la naturaleza de sus atacantes o la manera correcta de destruirlos, los marines se dirigieron a la cima de una montaña fortificada al norte de la isla. De forma un tanto irónica, como dejaban morir a los heridos, los marines que iban sobreviviendo se evitaban el peligro de llevar a los camaradas infectados con ellos. El pelotón se quedó atrapado en la fortaleza de la cima de la montaña varios días, sin comida, con poca agua y sin poder comunicarse con el exterior. Durante este tiempo, los gules asediaban su posición, incapaces de escalar los acantilados empinados, pero impidiendo cualquier posibilidad de escapar. Después de 2 semanas de encarcelamiento, Ashi Nakamura, el francotirador del pelotón, descubrió que un tiro en la cabeza resultaba fatal para el zombi. Saber esto permitió a los japoneses combatir por fin a sus atacantes. Después de acabar con los gules que había alrededor a tiro de rifle, avanzaron hasta la jungla para realizar un rastreo completo de la isla. Los relatos de los testigos cuentan que el oficial al mando, el teniente Hiroshi Tomonaga, decapitó a 11 zombis solo con su katana de oficial, un argumento para el uso de este arma. Tras la guerra, las investigaciones que se realizaron y la comparación de los registros demostró que Atuk se trataba con toda probabilidad de la misma isla que Sir Francis Drake describió como la isla de los malditos. El propio testimonio de Tomonaga ofreció a las autoridades estadounidenses después de la guerra. Afirmaba que, una vez que pudieron comunicarse por radio con Tokio, el alto mando japonés envió instrucciones precisas de capturar sin matar los zombis que quedaran. Una vez realizada tal tarea, consiguieron atar y amordazar a 4 gules, enviaron el submarino imperial 158 para recuperar los prisioneros no muertos. Tomonaga confesó que desconocía lo que había ocurrido con los 4 zombis. Le ordenaron a él y a sus hombres no hablar de lo ocurrido bajo pena de muerte. 1942-45 después de Cristo. Harbin, gobierno títere de Japón en Manchukuo, Manchuria.
En 1951, en su libro El sol se levantó en el infierno, el que fuera oficial del Ejército de Inteligencia de Estados Unidos, David Shore, detallaba una serie de experimentos biológicos durante la guerra dirigidos por una unidad del ejército japonés conocida como Dragón Negro. Uno de los experimentos, denominado Flor de Cerezo, se organizó especialmente para crear y entrenar zombis para introducirlos en el ejército. Según Shore, cuando las fuerzas japonesas invadieron las Indias Orientales holandesas en 1941-42, descubrieron una copia del trabajo de Jan van der Harven en una biblioteca médica de Surabaya. Enviaron el trabajo del cuartel general del Dragón Negro en Harbin para realizar estudios adicionales. Aunque se mandó realizar un plan teórico, no pudieron encontrar muestras de Solanum, prueba de que la ancestral hermandad de la vida para acabar con los zombies había hecho su trabajo muy bien. Todo esto cambió 6 meses después con el incidente de la isla Atuk. Enviaron a Harbin a los 4 zombies retenidos. Se llevaron a cabo experimentos con 3 de ellos y el cuarto se utilizó para crear otros zombies. Shore afirma que usaba a los disidentes japoneses, todo aquel que no apoyara el régimen militar, como conejillos de indias. Cuando resucitaron a un pelotón de 40 zombies, los operativos de Dragón Negro intentaron entrenarlos como zánganos obedientes. Obtuvieron unos resultados muy sombríos. Los mordiscos convirtieron a 10 de los 16 instructores en zombies. Tras 2 años de intentos frustrados, se tomó la decisión de liberar la fuerza de los 50 zombies con los que ahora contaban contra el enemigo, sin importar en qué condiciones estuvieran. Lanzaron en paracaídas a 10 gules sobre las fuerzas británicas en Birmania. Atacaron el avión con fuego antiaéreo antes de que llegara a su destino y lo convirtieron en una bola de fuego que destruyó toda prueba de la carga no muerta. Se intentó por segunda vez enviando a 10 zombies por submarino a la zona del Canal de Panamá en la que Estados Unidos participaba. Esperaban que el consiguiente caos frenara la construcción en el Atlántico y la limitación en el Pacífico de los buques de guerra estadounidenses. El submarino se hundió por el camino. Hubo un tercer intento, de nuevo en submarino, liberando a 20 zombies en el océano cerca de la costa occidental de Estados Unidos. A medio camino, mientras recorrían el Pacífico Norte, el capitán del submarino informó por radio de que los zombies se habían liberado de sus ataduras y estaban atacando a la tripulación, y que no tenía más opción que hundir la nave. Cuando la guerra terminó, se envió un cuarto y último ataque. Soltaron en paracaídas al resto de zombies en una madriguera de guerrillas chinas en la región de Yunnan. 9 de los zombies se lanzaron en paracaídas, recibieron un tiro en la cabeza de los francotiradores chinos. Los tiradores de élite no se dieron cuenta de la importancia que tenían sus disparos. Habían recibido siempre la orden de disparar a la cabeza. El último zombi fue capturado, atado y llevado al cuartel general personal de Mao Zedong para estudiarlo. Cuando la Unión Soviética invadió Manchukuo en 1945, todos los registros y las pruebas del proyecto Flor de Cerezo habían desaparecido. Shore afirma que su libro se basa en los relatos de los testimonios de 2 operativos de Dragón Negro, hombres que él personalmente interrogó después de que se rindieran ante el ejército de Estados Unidos en Corea del Sur al finalizar la guerra. Al principio, Shore encontró quien le publicara su libro, una compañía pequeña e independiente conocida como Green Brothers Press. Antes de que llegara a las librerías, el gobierno ordenó confiscar todos los ejemplares. A Green Brothers Press directamente se le acusó, de manos del senador Joseph McCarthy, de publicar material obsceno y subversivo. A causa del peso de las deudas legales, la compañía quebró. David Shore fue acusado de violar la seguridad nacional y sentenciado a cadena perpetua en Fort Leavenworth,
Kansas. Lo absolvieron en 1961, pero murió de un ataque al corazón 2 meses después de su puesta en libertad. Su viuda, Sarah Shore, mantuvo una copia secreta e ilegal de su manuscrito hasta su muerte en 1984. Su hija, Anna, ganó hace poco un pleito que le ha otorgado el derecho a publicarlo. 1943 después de Cristo, colonia francesa al norte de África. Este extracto proviene del interrogatorio al primer soldado raso Anthony Marno, ametrallador de cola en el bombardero B-24 del ejército de Estados Unidos. Al regresar de una incursión nocturna contra las concentraciones de tropas alemanas en Italia, la aeronave empezó a descender sobre el desierto de Argelia. Tenía poco combustible. El piloto vio lo que parecía ser un asentamiento civil y ordenó a su tripulación que saltara en paracaídas. Lo que habían encontrado era Fort Louis Philippe. Parecía sacado de la pesadilla de un crío. Abrimos las puertas, no había tranca ni nada. Caminamos hacia el patio y nos encontramos con todo aquel montón de esqueletos, montañas de ellos, no bromeo, amontonados por todas partes, como en una película. Nuestro capitán, que parecía sacudir la cabeza, dijo: «Parece que haya un tesoro enterrado aquí, ¿sabéis? Menos mal que no había ningún cuerpo en el pozo. Nos las arreglamos para llenar las cantimploras y cogimos algunas provisiones. No había comida, pero ¿quién la querría, Marno y el resto de la tripulación fueron rescatados por una caravana árabe a 80 kilómetros del fuerte. Cuando preguntaron sobre aquel lugar, los árabes no respondieron. En aquel momento, el ejército de Estados Unidos tampoco tenía los medios ni el interés para investigar unas ruinas abandonadas en mitad del desierto. Más tarde no se llevó a cabo ninguna expedición. 1947 después de Cristo. Harbier, Columbia Británica. Una serie de artículos de 5 periódicos diferentes cuentan los acontecimientos sangrientos y el heroísmo individual asociado con esta pequeña aldea canadiense. Los historiadores sospechan que el transportista Matthew Morgan, un cazador de la zona, regresó a la aldea una noche con un misterioso mordisco en el hombro. Al parecer, al día siguiente, 21 zombies merodeaban por las calles de Harbier. Devoraron por completo a 9 personas. Los 15 humanos que quedaban hicieron una barrera en la oficina del sheriff. Un disparo fortuito de uno de los ciudadanos aguerridos demostró lo que podía hacer una bala en el cerebro. Pero para entonces, la mayoría de las ventanas estaban cubiertas, por lo que nadie podía apuntar con sus armas. Planearon trepar hasta el tejado, contactar con la oficina de teléfono y telégrafo y avisar a las autoridades en Victoria. Los supervivientes estaban a mitad de camino por la calle cuando los gules percibieron su presencia y les dieron caza. Un miembro del grupo, Regina Clark, les dio a los otros que continuaran mientras ella detenía a los no muertos. Clark, armada únicamente con una carabina MI de Estados Unidos, dirigió a los zombies hasta un callejón sin salida. Los testigos insisten en que Clark lo hizo a propósito, reuniendo a los no muertos en un lugar limitado que le permitiera alcanzar a un máximo de 4 objetivos a la vez, con una puntería fantástica y un tiempo de recarga pasmoso. Clark eliminó a todo el grupo. Varios testigos aseguran que vació un peine de 15 balas en 12 segundos sin fallar un solo tiro. Más pasmoso aún resultó que el primer zombi al que derribó fuera su marido. Fuentes oficiales tachan el suceso de exposición inexplicable de violencia pública. Todos los artículos que salieron en el periódico se basan en lo que dijeron los ciudadanos de Harbier. Regina Clark se negó a ser entrevistada. Sus memorias siguen siendo un secreto guardado por su familia. 1954 después de Cristo. Thanh Hoa, Indochina francesa. Este pasaje se tomó de una carta escrita por Jean-Bert Lacouture, un hombre de negocios francés que vivió
en la antigua colonia. El juego se llama La danza del diablo. Una persona viva es puesta en una jaula con una de esas criaturas. Nuestro humano solo tiene un cuchillo pequeño, de unos 8 centímetros de largo a lo sumo. ¿Sobrevivirá a su vals con el cadáver viviente? De no ser así, ¿cuánto tiempo resistirá? Se realizarán apuestas sobre esta y otras variables. Mantenemos un establo para ellos, los gladiadores fétidos. La mayoría son víctimas de contiendas fallidas. A algunos los cogemos de la calle. Pagamos bien a sus familias. Que Dios me perdone por este pecado inimaginable. Esta carta, junto a una considerable fortuna, llegó a La Rochelle, Francia, 3 meses después de la pérdida de la Indochina francesa contra las guerrillas comunistas de Ho Chi Minh. El destino de la danza del diablo de la Couture se desconoce. No se ha descubierto nueva información. Un año después, el cuerpo de la Couture llegó a Francia, muy descompuesto, con una bala en el cerebro. La explicación del coronel norvietnamita fue el suicidio. 1957 después de Cristo, Mombasa, Kenia. Este extracto fue tomado del interrogatorio que realizó un oficial del ejército británico a un rebelde kikuyu capturado durante la insurrección de Mau Mau. Todas las respuestas provienen de un traductor. P. ¿A cuántos viste? R. A 5. P. Descríbelos. R. Hombres blancos, con la piel gris y llena de grietas. Algunos tenían heridas, marcas de mordiscos en algunas partes de su cuerpo. Todos tenían orificios de bala en el pecho. Se tambaleaban y gemían. Sus ojos no veían. La sangre chorreaba por sus dientes. El olor a carroña anunciaba su llegada. Los animales huyeron. El intérprete masái y el prisionero comenzaron a hablar. El prisionero se quedó en silencio. P. ¿Qué ocurrió? R. Vinieron a por nosotros. Sacamos nuestras lalems, un arma masái parecida al machete, y les cortamos las cabezas y las enterramos. P. ¿Enterrasteis las cabezas? R. Sí. P. ¿Por qué? R. Porque el fuego nos habría dado ventaja. P. ¿No fuiste herido? R. No estaría aquí. P. ¿No estabas asustado? R. Solo tememos a los vivos. P. ¿Así que eran espíritus diabólicos? El prisionero ríe entre dientes. P. ¿De qué te ríes? R. Los espíritus diabólicos se han inventado para asustar a los niños. Estos hombres eran muertos vivientes. El prisionero dio poca información al resto de la entrevista. Cuando le preguntaron si había más zombies sueltos, se quedó callado. La transcripción completa apareció en un tabloide británico poco después ese mismo año. No se hizo nada al respecto. 1960 después de Cristo. Bielgorod, Unión Soviética. Se sospecha desde que terminó la Segunda Guerra Mundial que las tropas soviéticas que invadieron Manchuria capturaron a la mayoría de los científicos japoneses, los datos y los experimentos realizados, los zombies, involucrados en el proyecto especial Dragón Negro. Recientes revelaciones han confirmado que estos rumores son ciertos. El propósito de este nuevo proyecto soviético era crear un ejército secreto de muertos andantes para usarlos en la inevitable Tercera Guerra Mundial. Flor de Cerezo, rebautizada con el nombre de Esturión, fue llevada cerca de una pequeña ciudad al este de Siberia, donde había únicamente un gran edificio que servía como prisión a disidentes políticos. El emplazamiento no solo garantizaba una total discreción, sino también la disponibilidad directa de los experimentos realizados. Basándonos en descubrimientos recientes, somos capaces de determinar que, por alguna razón, los experimentos se descontrolaron y causaron un brote de varios cientos de zombies. Algunos científicos lograron escapar a la prisión. Seguros tras los muros, se asentaron creyendo que sería un asedio de poco tiempo hasta que llegara la ayuda. Nadie vino.
Algunos historiadores creen que el aislamiento del pueblo, no había carreteras y las provisiones venían por aire, impidieron una respuesta inmediata. Otros creyeron que como el proyecto lo había comenzado Joseph Stalin, el KGB era reacio a informar al primer ministro Nikita Khrushchev de su existencia. Una tercera teoría sostiene que el líder soviético conocía el desastre y había cercado el área con tropas para evitar una evasión, y vigilaba y esperaba para ver el resultado del asedio. Dentro de los muros de la prisión, una coalición de científicos, personales del ejército y prisioneros sobrevivían de manera bastante cómoda. Construyeron invernaderos, cavaron pozos, consiguieron producir energía con molinos de vientos y dinamos humanas. Se mantenía el contacto por radio con la base prácticamente a diario. Los supervivientes cuentan que, gracias a aquella situación, podrían aguantar hasta el invierno, cuando, con algo de suerte, los no muertos se congelaran. 3 días antes de la primera helada de otoño, un avión soviético lanzó un artilugio termonuclear tosco sobre Belgorod. La explosión de un megatón destruyó el pueblo, la prisión y los alrededores. Durante décadas, el gobierno soviético explicaba el desastre como una prueba nuclear de rutina. No se supo la verdad hasta 1992, cuando comenzó a filtrarse la información hacia Occidente. Los rumores sobre el brote también surgieron entre los siberianos más viejos, entrevistados por primera vez por la reciente prensa libre de Rusia. Los testimonios de los oficiales de alto rango soviéticos insinuaban la verdadera naturaleza de la devastación. Muchos reconocen que Belgorod existió, otros confirman que se trata de una prisión militar y de un centro de armas biológicas. Algunos incluso van más lejos y admiten algún tipo de brote, aunque ninguno describe exactamente lo que lo desató. La prueba más perjudicial surgió cuando Artyom Zinoviev, un gángster ruso y antiguo archivero del KGB, entró todas las copias del informe oficial del gobierno a una fuente anónima occidental, algo por lo que le pagaron maravillosamente. El informe contiene transcripciones de radio, fotografías aéreas, del antes y el después, y los testimonios tanto de las tropas de la tierra como de la tripulación del bombardero aéreo, junto a las confesiones firmadas de los que estaban al mando del proyecto Esturión. Incluidas con este informe hay 643 páginas con datos de laboratorio en relación a la fisiología y a los patrones de comportamientos de los experimentos realizados con los no muertos. Los rusos se toman esta revelación como una patraña. Si esto es cierto y Zinoviev no es más que un oportunista con una imaginación brillante, entonces, ¿por qué las personas que había en una lista que los hacía responsables según los informes oficiales, entre los que se encontraban científicos de altura, comandantes del ejército y miembros de Politburo, fueron ejecutados por el KGB después de que incineraran Belgorod? 1962 después de Cristo, ciudad sin identificar, Nevada. Los detalles de este brote son sorprendentemente incompletos, ya que ocurrieron en una zona relativamente acomodada del planeta en la segunda mitad del siglo XX. Según fragmentos de los relatos de testigos de segunda mano, recortes de periódicos viejos y un informe de policía sospechosamente impreciso, un pequeño brote de zombies atacó y asedió a Hank Davis, un granjero de la zona, y a 3 de sus empleados en un establo durante 5 días y noches. Cuando la policía acabó con los gules y entró en el establo, encontraron a todos los ocupantes muertos. La investigación posterior determinó que los 4 hombres se mataron entre ellos. ¡Ja! ¡Qué risa! Más concretamente, 3 hombres fueron asesinados, mientras que el 4 se quitó la vida. No hay una razón concreta para este acontecimiento. El establo era más
que seguro para soportar un ataque y solo habían consumido la mitad de una pequeña provisión de agua y comida que tenían. La teoría actual es que el incesante gemido de los zombies, mezclado con el sentimiento de total aislamiento e impotencia, les provocó una completa crisis psicológica. No se dio una explicación oficial al brote. El caso aún se está investigando. 1968 después de Cristo. Lagos Oriental. Esta historia la contó Peter Stavros, un paciente drogadicto y antiguo francotirador de las fuerzas especiales. En 1989, mientras le evaluaban psicológicamente en el Hospital para Veteranos de Los Ángeles, contó esta historia al psiquiatra que le atendía. Stavros afirmaba que su equipo estaba en una misión rutinaria de búsqueda y destrucción en la frontera vietnamita. Su objetivo era un pueblo del que se sospechaba que era una zona de preparación de Pathet Lao, guerrillas comunistas. Cuando entraron en el pueblo, descubrieron que los habitantes estaban en mitad de un asedio contra varias docenas de muertos andantes. Por razones que se desconocen, el líder del equipo les ordenó la retirada y luego pidió un ataque aéreo. Los bombarderos, armados con napalm, destrozaron la zona, acabando con los muertos vivientes y los supervivientes humanos. No existen pruebas documentadas que corroboren la historia de Stavros. Los otros miembros de su equipo están o muertos o perdidos en combate, o perdidos en Estados Unidos, o simplemente se negaron a que se les entrevistaran. 1971 después de Cristo. Valle Nongona, Ruanda. Jane Macy, reportera dedicada a la vida salvaje para la Tierra Viviente, fue como enviada por la revista a documentar la vida de los gorilas de lomo plateado en peligro de extinción. Este extracto es solo una pequeña anécdota de las muchas y populares historias de los primates raros y exóticos. Cuando cruzamos el valle escarpado, vi moverse algo entre el follaje. Nuestro guía también lo vio y nos convenció de que aligeráramos el paso. En aquel momento oí algo bastante extraño en aquella zona del planeta. Completo silencio. Ningún pájaro, ningún animal, ni siquiera insectos, y hablamos de insectos de un tamaño considerable. Le pregunté a Kengeri y lo único que me dijo fue que bajara la voz. Desde la zona más baja del valle pude oír un gemido espeluznante. Kevin, el fotógrafo de la expedición, se puso más blanco de lo normal y continuó diciendo que debía ser el viento. Un dato: yo he oído el viento en Sarawak, Sri Lanka, el Amazonas e incluso en Nepal, y eso no es el viento. Kengeri puso una mano en el machete y nos dijo que nos calláramos. Le dije que quería bajar al valle para echar un vistazo. Él se negó. Cuando insistí me dijo: los muertos andan sueltos por aquí. Y se marchó.